Bueno, ¿qué tal? Seguimos acá con el método de obtención del oxígeno ya industrial. Partimos del aire, ahí está la composición del aire. Ustedes pueden ver que el mayor componente principal es el nitrógeno, le sigue el oxígeno y luego los gases nobles, que eso habíamos mencionado, mencionamos en alguna parte, mencioné el dióxido de carbono, producto de las combustiones y de la respiración de los seres vivos. Y hay otros gases. Entre los otros gases podemos contar los gases de combustión, o sea, hidrocarburos gaseosos, el vapor de agua. Bueno, entonces para obtener el oxígeno, primero extraigo el aire en grandes extractores a nivel industrial, estamos hablando de grandes instalaciones, comprimo el aire y lo acondiciono para eliminar el vapor de agua y el dióxido de carbono. También hay un sistema de filtros para eliminar todas las partículas en suspensión, como el polvo y las partículas minerales, por ejemplo, o el hollín en las zonas más contaminadas. El vapor de agua y el dióxido de carbono van a quedar retenidos o en las zeolitas, que son silicatos tridimensionales con huecos cuyo tamaño es eh, igual a una molécula, o sea, por eso se puede utilizar como tamices moleculares. Ahí puede quedar retenido el dióxido de carbono, o bien con sílica gel, que es un adsorbente, o sea, absorbe en superficie. Fíjense, absorción, la D en el medio, absorbe en superficie, o bien puede absorber en todo el volumen del sólido, porque es un sólido la sílica gel, y ahí queda retenida el agua. Entonces, una vez seco y comprimido, vamos a proceder a licuarlo en ciclos de compresión y enfriamiento. Vamos a utilizar como líquido de enfriamiento un gas noble o el mismo nitrógeno. Y finalmente, una vez que lo licuamos al aire, separamos los dos componentes principales, el oxígeno del nitrógeno. Aquí vemos que el nitrógeno, que tiene el valor más negativo, el que tiene el punto de ebullición menor, por lo tanto va a ser el más volátil, y el oxígeno, el punto de ebullición mayor, que es el menos volátil. Y la diferencia entre ambos es de menos de 80 grados, por lo tanto la separación de una mezcla de líquidos, ¿se acuerdan ustedes que se utiliza la destilación, una separación de componentes líquidos, una mezcla? Vamos a usar fundamentalmente la destilación fraccionada y vamos a marcar, aunque ustedes ya lo tendrían que saber, las diferencias con la destilación simple. Entonces, en el proceso Linde, este es un esquema sencillo del proceso Linde. Se hace un proceso primero, el aire fresco entra y sufre una compresión grande, pasa por la zona de purificación para eliminar todo lo que hemos hablado, del polvo, del dióxido de carbono, del agua, y luego el aire seco y puro y seco, va a pasar comprimido a alta presión. Fíjense que estamos trabajando con nitrógeno y oxígeno, que no son fáciles de licuar, tienen temperaturas de críticas que eran muy bajas, entonces hay que proceder a comprimir y a enfriar. Cuando paso a la zona de enfriamiento, voy a utilizar como líquido de enfriamiento gas neón, o puede ser el mismo nitrógeno, que lo que hago yo es producir una expansión brusca en dos ciclos, en este caso, a través de un orificio muy pequeño. Entonces, cuando pasan a través de ese orificio, sufren una expansión súbita. Eso se llama el efecto Joule-Thomson. Es un proceso isoentálpico y por el aumento brusco de presión hay un enfriamiento. Esos ciclos de enfriamiento, entonces, ese gas que yo lo enfrío, que es el gas de enfriamiento, es el fluido que enfría el aire que viene comprimido. Entonces, el aire recibe esa, recibe el frío ese, o sea, justamente es enfriado por ese líquido de enfriamiento, que esa sustancia enfriada, expandida, y al enfriarse va licuándose. Ese proceso se repite varias veces hasta que se obtiene el aire líquido, ¿sí? Hasta que se obtiene el aire líquido. Acuérdense entonces el pasaje a través de la válvula hasta ese orificio muy pequeño que sufre una enorme expansión. El gas de enfriamiento entonces está obviamente muy frío, va a muy bajas temperaturas y logra enfriar la corriente de aire que viene comprimida. Luego, una vez comprimido, acá están los dos esquemas de destilación. Si bien son esquemas de laboratorio, es el mismo principio en la industria.
En la destilación simple, con ciclos de calentamiento y enfriamiento en el tubo refrigerante, que es un tubo encamisado, donde en el interior del tubo pasa el gas el gas que viene de la zona de calentamiento, perdón, el gas o vapor, donde se condensa, eh, recibe el frío del líquido de enfriamiento, que en este caso es agua, que va a circular en contracorriente del vapor y hace que este se condense y se reciba en el colector. En la destilación fraccionada, como en este caso, por la diferencia de punto de ebullición pequeña, vamos a tener otra zona, la zona de fraccionamiento. Entonces utilizamos columnas de fraccionamiento, que son columnas, aquí tenemos varios modelos, ustedes pueden ver bien en el PPT, bien los nombres de estas columnas. No busco tampoco que se aprendan de memoria los nombres de la columna, porque eso están los catálogos por todos lados, pero lo que interesa es que la forma de estas columnas, o en este caso de esta columna que está empacada con partículas de hierro, o en este caso son pequeños cilindros de vidrio, hacen que el líquido, que el vapor que viene de la zona de calentamiento sufra un avance tortuoso, o sea, que se dificulte su avance y se establezcan equilibrios líquido-vapor de tal manera que el líquido se vaya enriqueciendo en el componente menos volátil y vuelva al balón o líquido de enfriamiento, y el vapor se enriquezca en el menos volátil y llegue a la zona de enfriamiento y se condense. De esta manera logramos separaciones muy buenas de líquidos, de mezclas de líquidos. Veamos el caso de la obtención de laboratorio. El principio de la obtención de oxígeno en laboratorio es descomponer térmicamente distintas sustancias. ¿Qué características van a tener estas sustancias? Por ejemplo, el caso de sales altamente oxigenadas que tengan una proporción grande de oxígeno, como el caso de los nitratos, el permanganato, el clorato, y por estas reacciones se van obteniendo oxígeno. Bien puede ser también por óxidos óxidos inestables, o sea, óxidos de metales que tengan potencial de oxidación negativo, que no tengan tendencia a oxidarse, pero sin embargo, una vez formado el óxido es inestable. Lo calentamos no demasiado, digamos, en un tubo de ensayo y ya se descompone y nos da oxígeno. También pueden ser óxidos que están en estado superior del número de oxidación y cuando se descomponen térmicamente nos dan el óxido de menor número de estado de oxidación. También puede ser la descomposición del agua oxigenada, que es muy inestable térmicamente el agua oxigenada, entonces se descompone y nos da oxígeno y agua. O bien por la electrólisis. Ustedes vieron la electrólisis del ácido sulfúrico, que está en la parte de redox, ahí se ve. Veamos los tipos de óxidos que puede formar. De acuerdo a la configuración electrónica del óxido, los óxidos pueden ser covalentes. Desde el punto de vista de la unión, pueden ser iónicos o covalentes los óxidos. Puede haber una unión covalente o una unión iónica. Eso me va a explicar qué características, qué propiedades físicas y químicas va a tener ya una vez formado el óxido como sustancia, las características macroscópicas me refiero. Los óxidos entonces, de acuerdo al tipo de enlace, se pueden clasificar de acuerdo a las propiedades ácido-base. Ácidos como el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, ejemplo, anfóteros, ¿se acuerdan? El aluminio y el zinc eran anfóteros, los óxidos de aluminio y zinc son anfóteros, básicos, como el caso del óxido de sodio, los óxidos de los metales electropositivos, que son muy básicos, ácidos porque dan lugar, son los precursores de ácidos, el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, el precursor de ácido carbónico y ácido sulfuroso. Los óxidos son básicos porque pueden formar los básicos son cuando son los precursores de hidróxidos. Y finalmente los neutros, como el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, son ejemplos paradigmáticos de óxidos neutros. No son precursores de ningún ácido. No existe el ácido carbonoso, no existe un ácido que provenga del óxido nitroso. El número de oxidación del oxígeno. En los óxidos es menos 2, en el peróxido es menos 1, en los superóxidos es menos 1,5. Aquí tenemos ejemplos. Óxido de potasio normal, peróxido de potasio y superóxido de potasio. Los subóxidos, por ejemplo, que son un tipo de óxido
que incluyen los enlaces entre los átomos del elemento que está unido al oxígeno, en este caso el carbono. El ejemplo es el subóxido de carbono. La estequiometría. Puede haber los óxidos estequiométricos donde hay una relación entera de átomos entre el elemento combinado con el oxígeno y los no estequiométricos, en este caso el óxido de hierro 2, la bustita, aquí se puede ver que no hay una relación entera de átomos. Y finalmente las mezclas de óxido, el tetróxido de trihierro, un óxido mixto, a este le llamamos magnetita, y después al tetróxido de triplomo, que también es un óxido mixto. Cuando ustedes van a ver que son producto de la suma de óxidos de distintos estados de oxidación. Eso lo vamos a ver más adelante. Veamos acá los óxidos metálicos. Las clasificaciones, aquí tenemos, los óxidos metálicos son generalmente iónicos, el óxido de magnesio, los óxidos de los no metales generalmente son covalentes, como el dióxido de carbono, tienen propiedades ácidas, o sea, esto es lo que antes le llamábamos anhidrido, que es una nomenclatura vieja. Y también dice existe como molécula discreta, o sea, existe la molécula en forma individual, así como la molécula de agua. Bien, otro ejemplo de óxido con no metales y de carácter covalente es el dióxido de silicio, pero este existe como una macromolécula, o sea que esta fórmula de silicio-oxígeno 2 es la fórmula mínima y en realidad es un polímero, o sea, una macromolécula unida por generada por la unión de moléculas muy pequeñitas, como es el caso del dióxido de silicio. Esto lo vamos a ampliar cuando estemos en el grupo 4 con los silicatos. Acá tengo ejemplos de todos los óxidos, por ejemplo, los muy básicos son óxidos que reaccionan, por ejemplo, con óxidos anfóteros. Una definición, una ampliación de la definición de óxido anfótero es que los óxidos anfóteros pueden reaccionar con ácidos y con bases. Entonces, en este caso, los óxidos muy básicos, como el caso de los metales muy electropositivos, reaccionan con óxidos anfóteros y mucho más fácilmente con óxidos ácidos. Por ejemplo, los monóxidos de sodio y de potasio y el óxido de calcio. Esos serían los óxidos muy básicos que pueden reaccionar con óxidos ácidos y en óxidos anfóteros y dar sales. Después los óxidos moderadamente básicos son óxidos que reaccionan con dificultad con óxidos anfóteros, pero rápidamente con óxidos ácidos, por ejemplo los óxidos de magnesio, hierro, hierro 2, hierro 3, cobre 2. Los óxidos anfóteros, que yo les decía, los óxidos de aluminio y de zinc, que reaccionan con óxidos muy básicos y óxidos ácidos. Los óxidos ácidos, que reaccionan con los óxidos anfóteros, los óxidos básicos de ambos tipos. Por ejemplo, el trióxido de azufre, el pentóxido de dinitrógeno, el dióxido de carbono, el dióxido de silicio. Y los óxidos neutros, como les decía yo, los óxidos nitroso, nítrico, el monóxido de carbono es otro ejemplo, ¿no? Aquí está la reacción entre un óxido muy básico, como el óxido de potasio, el dióxido de carbono, y nos da una sal. Acá óxido bario con dióxido de carbono y nos da la sal. En este caso, los carbonatos. Dióxido de carbono con óxido de calcio que nos da el carbonato de calcio. Dióxido de carbono con óxido de magnesio que nos da el carbonato de magnesio. Bien. El oxígeno forma un compuesto muy importante, nosotros vamos a destacar dos, el agua y el peróxido de hidrógeno, que ya lo mencionamos como muy inestable y que se puede descomponer rápidamente. Acá tenemos la estructura de Lewis o de Lewis del agua, es un enlace netamente covalente, por eso yo le decía, el agua pura que no tiene disuelto ninguna sal no conduce, porque lógico, es un enlace covalente el que predomina entre los átomos y por lo tanto se disocia muy poco. Y acá tenemos la estructura de enlace de acuerdo a la teoría de enlace de valencia, donde nos muestra que tiene una geometría electrónica tetraédrica y una geometría molecular angular. Luego está el peróxido de hidrógeno, aquí tenemos la estructura de Lewis, también predominan los enlaces covalentes, y en este caso la geometría de la molécula del peróxido de hidrógeno, acá está destacada, es como si fueran
es diédrica, la molécula se despliega en dos planos de tal manera que haga que estos pares electrónicos sin enlazar se repelan lo mínimo. O sea, esa estructura de tipo libro o diédrica, donde el enlace oxígeno-oxígeno, que es el enlace peróxido, está en el lomo del libro, ¿sí? Y los hidrógenos se ubican en dos planos diferentes para minimizar la repulsión electrónica de estos pares no enlazantes. Esto aquí nos dan los ángulos de enlace. En el caso del agua era 104, en el caso del peróxido de hidrógeno es 97. Fíjense acá, este 104 grados no es es un ángulo de enlace característico de una hibridización de acuerdo a la teoría de enlace valencia tetraédrica. Lo que sucede que acá lo que ocurre es que los pares electrónicos sin enlazar del oxígeno repelen a los pares de enlace y hacen que se cierre el ángulo. El ángulo tetraédrico correspondiente a una estructura tetraédrica, un ángulo de enlace, como el caso del metano, por ejemplo, carbono, hidrógeno 4, era 109,8. Aquí el ángulo de enlace es bastante menor, justamente por este efecto repulsivo que acabo de indicar. Bien, el peróxido de hidrógeno vamos a dedicar y acá vamos.